Muy buenos días, hermanos y hermanas. Es una bendición estar de nuevo con ustedes. De verdad que es un gozo poder compartir este tiempo juntos y seguir en nuestro estudio a través de la Biblia, particularmente en el libro de Gálatas, en donde nos quedamos. El gozo de estudiar la Biblia juntos es de poder ver lo que Dios está haciendo con nosotros en donde quiera que nos encontremos, porque Dios obviamente no está limitado por nuestras limitaciones. Y lo maravilloso de esto es de que a través del estudio de la palabra de Dios nos vamos dando cuenta poco a poco, gradualmente vamos aprendiendo y vamos creciendo. Y tal vez, no sé, usted estará de acuerdo conmigo, una de las bendiciones de la edad es que vamos aprendiendo como a ver la vida desde una perspectiva distinta, como que la edad tiene esa habilidad maravillosa de enseñarnos a diferenciar entre lo importante y lo que a veces es pasajero. La vida, la familia, la salud, los amigos, la fe, el compañerismo con los hermanos. Todas esas son cosas importantes, son cosas que guardamos muy dentro de nuestro corazón porque son cosas que no solamente nos identifican, sino nos bendicen, y también son las cosas que nos dan esperanza. Por eso es de que cada vez que tengo el privilegio de estar aquí detrás de este púlpito, pues es un gozo para mí, es una bendición para mí. Además, porque sé que estamos de esta manera, si lo podemos entender así, conectándonos a ustedes que están en diferentes países, en Perú, en Ecuador, en Panamá, en Nicaragua, a todos ustedes que son para nosotros familia, algunos de ustedes que nunca hemos visto físicamente, pero que por la fe en Cristo Jesús somos uno en el Señor y no hay nada ni nadie que nos pueda separar. Entonces es un gozo para mí, en verdad, una bendición, y les agradezco a ustedes por la fidelidad de caminar juntos en esta jornada de fe, en esta aventura de fe y de crecer juntos. Y yo en lo personal les agradezco a ustedes por la oportunidad que me dan de crecer juntamente con ustedes y descubrir estas verdades maravillosas en el libro que llamamos la Biblia, y de seguir aplicando estas, de manera que cada día vemos más y más claro el panorama bíblico. La vida, el mundo y todas esas cosas continúan de la misma manera y tal vez en una espiral descendente, pero nuestra fe se aumenta y se vuelve más real cada día. Amén. Así que vamos a pedir a Dios que nos dé sabiduría y continuamos en nuestro estudio en el libro de Gálatas. Entonces, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Dios, gracias te damos por esta mañana. Dios, gracias por este gozo personal de poderme reunir, de poderme conectar con mis hermanos una vez más y de darte las gracias, Señor, por lo que estás haciendo con nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Gracias, Dios, por permitirnos pues reencontrarnos por este medio. Ahora, Dios, te pido por favor que nos hables, que nos enseñes, que tu palabra fluya en nuestra mente y corazón, y que tu Espíritu Santo aplique las verdades que nos enseñas aquí, para que por ellas podamos crecer y continuar siendo así el pueblo que tú quieres que seamos, la iglesia, los hombres y mujeres que tú quieres que seamos, para la honra y la gloria de tu nombre. Bendito seas pues, Señor, te alabamos y bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Continuamos en nuestro estudio en Gálatas. Les doy gracias a ustedes por los comentarios. Algunos de ustedes nos han escrito estos comentarios. Es una bendición. Una hermana me decía: pastor, lo que tengamos que estudiar, lo que sea, pero continuemos en el estudio de la palabra. Le doy muchas gracias a esa hermana y también a ustedes que estaban orando por nosotros. Aquí estamos, aquí seguimos, y por la gracia de Dios continuamos en este hermosísimo camino y continuamos en esta hermosa tarea que Dios nos ha encomendado. Como digo, gracias por sus oraciones, y vamos a leer esta mañana del capítulo 4 del libro de Gálatas. Vamos a comenzar en el verso número 12. Voy a leer el verso 8 solamente para que tomemos el contexto. Acuérdense, la última vez hablamos de la adopción de acuerdo a la cultura romana, y que era lo que Pablo estaba tratando de comunicar aquí. Nos dice en el verso 8, dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Sabemos de dónde Dios nos sacó, y es un verso que es claramente aplicable a muchos de nosotros. Mas ahora, dice, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. Una cosa es conocer de Dios, otra cosa es conocer a Dios. Pero más grande aún es saber que Dios nos conoce, que somos conocidos por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Es cuando nos presentamos delante de Dios
y nos acercamos clamando a Él por su misericordia, su gracia y su perdón, y el Señor nos perdona y nos dice: ahora eres mío, me perteneces. Él nos creó, Él nos dio la vida, cierto, pero alejados y separados por el pecado vivíamos, la Biblia dice, sin fe, sin Dios, sin esperanza. Pero hemos vuelto a Dios por la redención, el precio de nuestra redención que fue pagado con la sangre de Cristo Jesús, y ahora estamos en esa relación íntima con Dios. No solamente Él es nuestro Dios, Pablo nos dice, Él es nuestro Padre, y nos acercamos a Él no como la criatura a su Creador, nos acercamos a Él como el Hijo a su Padre, una relación muy íntima. Entonces somos conocidos por Dios. Y luego nos dice: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Una vez que conocimos la libertad en Cristo Jesús, porque la verdad nos hizo libres, ¿cómo entonces nos vamos a volver a esclavizar a las cosas de la idolatría o de la ley, de la carne y todas estas cosas que no nos llevaron a ningún lado? Entonces dice: guardas los días, los meses, los tiempos y los años. ¿Acuerdan que les dije de nada nos sirve guardar fechas y todo esto? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y aquí Pablo va a comenzar un segmento que es muy personal. Y vamos a concluir en el verso número 20, pero vean estas cosas que él va a poner delante de nosotros. Como digo, lo va a hacer de una manera muy personal. Me temo de vosotros. ¿Cómo es posible que Pablo, el gran apóstol, el hombre de fe, el hombre de Dios, el maestro, cómo es posible que tenga temor? Bueno, dice que tiene temor. ¿Cuál es tu temor, Pablo? Él dice: tengo temor de ustedes. Mi temor es que todo lo que hice haya sido en vano. ¿Cómo sería en vano? Cuando escuchamos la verdad, cuando pretendimos recibir la verdad y después caminamos como si no conocemos la verdad. Entonces eso fue en vano. Porque la palabra de Dios no es la culpa. La palabra de Dios va a hacer su función. Nosotros no le hemos permitido al Espíritu Santo que haga esa obra en nosotros. Así que dice Pablo: me temo. ¿Cuál es el temor de Pablo y por qué está hablando de estas cosas? Bueno, número 1 nos va a decir aquí en los próximos versos, comenzando hasta el verso 11, dice: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Me temo que mi labor haya sido en vano, compartiéndoles el Evangelio con todas las cosas que tuvo que pasar. Dice: me temo que todo eso que hice haya sido en vano con ustedes, porque no lo recibieron, porque no lo aceptaron, porque no lo aplicaron. Me temo que eso haya sido en vano. Dios nos ayude a que pongamos nuestra confianza en Cristo Jesús, de manera que los esfuerzos de aquellos que nos compartieron en el Evangelio no hayan sido en vano y la gracia de Dios no haya sido en vano en nosotros. Número 2, verso 12 dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Luego dice: ningún agravio me habéis hecho. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice: les ruego, hermanos, que se hagan como yo? Bueno, Pablo primeramente llegó a esta región de Galacia, acuérdense, ya un apóstol de Cristo Jesús, un embajador de Cristo Jesús, con la verdad del Evangelio, con el único y verdadero Evangelio. Llegó a compartirle a estos hombres, a estas gentes que vivían en esa región y que en su mayoría eran gentiles. En ese tiempo judíos y gentiles en realidad no tenían una muy buena relación. Los judíos se separaban de los gentiles. No podían estar en la misma casa, no podían comer juntos, obviamente no tenían las mismas aspiraciones. Había una gran separación entre ellos, pero Pablo dice: cuando yo vine a ustedes, siendo yo judío, yo me acerqué con ustedes y no me interesó que ustedes eran gentiles, me acerqué y les compartí el Evangelio. Yo no vi esas distinciones, yo no guardé esas distinciones, porque quería compartirles el Evangelio de la gracia de Dios. Yo me comporté con ustedes, dice, usando mi libertad en Cristo Jesús. La libertad que nos dice que no es observar una cierta cantidad de reglas lo que nos hace ser quienes somos, sino la fe en Cristo Jesús que nos ha llevado a ese lugar donde Dios dice: justificado por la fe. Y ahora tenemos paz para con Dios. Entonces Pablo dice: si yo me hice como ustedes, siendo judío, yo me hice como ustedes, viví como ustedes, estuve donde ustedes estaban. Ahora dice: yo quisiera que ustedes hagan como yo. ¿En qué sentido? Que aprendan, dice Pablo: yo salí de la ley, yo encontré la libertad en Cristo Jesús, yo fui justificado por mi fe, salí de la ley, dejé la ley, abandoné la ley, no volví a predicar la ley como una manera de ser justificado por Dios, no. Entonces dice: yo quisiera que ustedes hicieran lo mismo que yo, que fueran como yo. Por eso dice eso: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo.
Pablo dice al final, en todo esto, dice, ningún agravio me habéis hecho. Yo llegué con ustedes, compartí con ustedes, viví con ustedes, estuve con ustedes. Dice, ¿y en qué me hicieron algún mal? De ninguna manera. ¿Perdí mi libertad? No. ¿Perdí mi salvación? No. ¿Perdí mi justificación? Por supuesto que no. Entonces dice, quisiera que entendieras eso y que también ustedes se hicieran como yo. Vea cómo tiene esa confianza Pablo. Dice, no, yo llegué con ustedes y sabía que mi confianza era en la suficiencia de Cristo Jesús y su sacrificio por mí. Por eso más adelante les va a decir, estén firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y Pablo actuó de esa manera, actuó firme en esa libertad con que había sido hecho libre por Cristo Jesús. No os hagáis, dice, os ruego que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros y ustedes no me han causado ningún daño al hacerme como ustedes. Y obviamente Pablo va a decir a través de las cartas, dice, hey, a todos y como todos me he hecho con tal de ganar algunos para Cristo Jesús. Y es importante esto porque dice Pablo, bueno, si comer esto te ofende, pues entonces no voy a comer eso. Si no comer esto te edifica, pues entonces no lo voy a comer. Pablo dice, me voy a hacer como ustedes con el único propósito de ganar a muchos para Cristo. Entonces Pablo dice, háganse como yo, pues entonces en ese sentido. Verso 13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabas? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Pablo les está diciendo, mucho me temo que la recepción con la que me recibiste originalmente se esté volviendo ahora en rechazo. Pablo, y leemos esto en el capítulo 17 en el libro de los Hechos, Pablo nos va a decir que llegó a esa región de Galacia y no era necesariamente hacia donde él iba, pero tuvo que ir ahí por causa de un problema físico que él tenía. ¿Cuál era el problema físico? Nadie lo sabe. No es necesario especular. Es simplemente entender, él tenía un problema físico, tuvo que hacer un desvío en su camino, un alto en su camino, y por esa situación llegó a la región de Galacia. Y por esa situación les compartió el evangelio. Y cuando ellos lo miraron, aunque pareciera ser que esa condición física que él sufría era algo repugnante, sin embargo ellos lo recibieron. No solamente lo recibieron, pero lo escucharon, le pusieron atención y recibieron el mensaje que Pablo traía, como si hubiera sido, aquí dice, como si hubiera sido Jesús mismo. Me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Ok, entonces lo reciben, él les comparte el evangelio y todas estas cosas. Y después dice, ¿qué pasó entonces con ese gozo que tenías cuando primero me conociste? ¿Qué pasó con el gozo cuando me recibiste? ¿Acaso dice porque llegué con ustedes y les dije la verdad? ¿Acaso por eso me convertí en sus enemigos? Es interesante, ¿no? Dile la verdad a alguien y parece ser que te los echas de enemigos. Ellos no lo rechazaron, al principio lo recibieron con tanto amor. Tal parece ser que tal vez algún problema tenía con sus ojos también, o a lo mejor ese fue todo el problema. Estaban dispuestos ellos a sacarse sus ojos para dárselos a Pablo. Con ese amor lo recibieron. Pero ahora esa bendición se ha ido y ahora esa receptividad se volvió rechazo. Y ahora Pablo dice, me siento entre ustedes como si soy su enemigo. ¿Y todo por qué? Porque les vine a compartir la verdad. Tengan cuidado con eso porque va a haber mucha persecución en contra de ustedes como cristianos. Sean dóciles, sean pacientes, sean muy extremadamente cuidadosos. No es necesario levantar enemigos donde no los hay. No es necesario que hagamos enemistades. Traten a las personas con dignidad y con respeto. No se trata de ir a ganar un argumento, se trata de ganar personas para Cristo Jesús. Y si no quieren recibir el mensaje, pues no peleen con ellos. Tengan mucho cuidado de no hacer eso. Pero aquí Pablo nos está diciendo, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Por qué fue que ahora me están tratando como si yo fuera su enemigo? Porque les hablé de la verdad. Ahora, parece ser aquí que
que hay alguna lección importante en estos versos. Pablo dice, por una enfermedad, por una cuestión física, dice, primeramente vine a ustedes y me recibisteis. Hay muchos pastores allá afuera que enseñan una falsa doctrina, la doctrina del evangelio de la prosperidad. Muchos de ellos dicen que si estás enfermo es sinónimo de maldición, porque Dios quiere que tú seas prosperado en todo y que una persona que está caminando con Dios no puede enfermarse. Dicen ellos, es falsa enseñanza. Repito, ten cuidado con esa gente. Y por eso hacen sus campañas de sanidad y de milagros, que no es nada que ver con la sanidad y los milagros bíblicos. Ningún don bíblico es para que la persona lo tenga en la bolsa y lo use cuando quiera. Si ese fuera el caso, ¿por qué entonces estos charlatanes que dicen tener ese don de sanidad, por qué no van a vaciar todos los hospitales en todos los países en nuestros lugares de origen? Que vayan a los hospitales y que pasen por cada cama sanando a todos los enfermos, si es que verdad es lo que están haciendo, pero no es verdad. Es una farsa, es una mentira. A Dios no le place que nosotros estemos enfermos, pero hay ciertas cosas que Dios va a permitir porque hay cosas que nos quiere enseñar. El evangelio de la prosperidad es un falso evangelio de falsos ministros en una iglesia falsa. Entonces tengan cuidado con ellos, porque aquí Pablo dice, a ver, este es Pablo, en la historia de la iglesia no ha habido alguien más que Dios haya usado eficientemente como Pablo, como misionero, como apóstol, como maestro. Casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por su mano. Entonces, si alguien merecía la sanidad, sería Pablo, ¿no es cierto? Sin embargo, él batalló con eso. En otros libros nos dice que le pidió a Jesús una y otra vez, hey, sáname. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo, hablando de Timoteo, dice, a Timoteo dejé enfermo, a Trófimo también. Entonces, habla de sus allegados, de sus colaboradores que estaban enfermos y que él no los había sanado. ¿Quiere decir que nunca oró por ellos? O prácticamente oraba por ellos todos los días, es lo que él dice, con lágrimas. No, estar enfermo no es una maldición, mentira. Aléjate de esas personas que dicen que si eres cristiano no puedes. Y luego usan, por su llaga fuimos sanados. Sí, espiritualmente eso es verdad. Y va a haber un día en donde no va a haber más enfermedad, eso también es verdad. Pero el sacrificio de Jesús fue para sanarnos esa enfermedad horrible que se llama pecado. En eso sí estamos de acuerdo. Pero no las limitaciones físicas, no las enfermedades. Dios puede sanarnos cuando Él quiera, como Él quiera. Pero no quiere decir que Dios está obligado a sanarnos cada vez. Hay personas que aman muchísimo al Señor y van a padecer y van a morir. Consecuencia de eso. Ya sabemos que Dios es el que establece el día que nos vamos. Ninguna medicina va a retrasar ese día, ninguna enfermedad lo va a adelantar. Entonces tengan cuidado con esa falsa enseñanza, no es verdad. Y todos aquellos profetas o pastores, falsos maestros, algún día van a dar cuenta a Dios por estar enseñando una falsa doctrina que no es bíblica. Otra cosa por la que Pablo tiene temor aquí, dice en el verso 17 y 18, dice, tienen celo por vosotros, estos los falsos maestros, pero no para bien, sino que quieren apartarlos de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno y siempre, no solamente cuando estoy presente con vosotros. Dice, hay estos falsos maestros que te quieren separar de la iglesia. Y estos son una aberración, de verdad. Son una plaga. Van a las iglesias y empiezan a apartar a los más ingenuos, a los más débiles, a los más nuevos. Mira, ven, yo te puedo llevar a una iglesia donde las cosas son distintas y bla, bla, bla. Cuidado con esos pastores que quieren hacer discípulos para sí mismos. Cuidado. Cuando te empiezan a apartar del rebaño es porque te quieren hacer daño. Si te apartan del rebaño te van a terminar haciendo daño. Ten cuidado, dice, tienen celo por ustedes, pero no es para bien, es para sus propios beneficios. Consecuentemente, aunque estos predican el evangelio de la prosperidad, son los que siempre se pasan buscando tu dinero. No hay un día donde no te pidan dinero. Lo que es incongruente, si ellos predican el evangelio de la prosperidad, pues ellos tendrían dinero de más para dar. Entonces la gente correría a ellos. Cuidado con estos falsos maestros. Pablo dice, tengo miedo de que aquellos a quien yo vi que fueron hechos libres por el evangelio, hoy se vuelvan, dice, seguidores de hombres. ¿Y cuántos hombres en la actualidad en iglesias, pastores? Es un riesgo encontrar estas gentes
que están buscando discípulos para sí mismos y los están manipulando y los están amedrentando y los están engañando. Cuidado, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Verso 19, Pablo ahora se va a tornar un poco más personal, más íntimo con ellos y les va a decir esto en el verso 19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Ahora, yo no sé cómo Pablo puede hablar de sentir dolores de parto. Obviamente, él nunca sintió dolores de parto físicamente, pero lo está usando de una manera alegórica porque está hablando de ellos, les llama hijitos míos. Eso no quiere decir que el creyente es hijo del pastor. Muchos se escucha también en las falsas iglesias. Los falsos maestros dicen, ustedes son mis hijos en la fe. No, todos somos hijos de Dios. Los creyentes somos hijos de Dios, somos hijos de ningún pastor. Nadie de aquí son mis hijos y gracias a Dios que yo no soy su padre. No, yo jamás diría tal grosería. No, somos hijos de Dios. Pero Pablo habla de manera alegórica porque está queriendo llegar a lo profundo de su corazón. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y aquí viene el punto en el que quiero concentrarme el resto del estudio. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces Pablo dice, tengo miedo de que estos quienes yo vi que fueron libres por el Evangelio se vuelvan seguidores de hombres. Y tengo miedo de que aquellos por quienes he sufrido tanto, es lo que está tratando de decir. Sufrí tanto para traerles el Evangelio, para verlos nacer espiritualmente por el Espíritu, por la palabra de Dios. Sufrí tanto para verlos nacer de nuevo. Sufrí tanto cuando los vi convertirse al cristianismo, recibir a Jesús, venir y clamar ser creyentes, discípulos de Cristo. Sufrí para que se diera eso. Y tengo miedo ahora, dice, que ustedes estén abandonando la fe. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿por qué habla de eso? Bueno, en los versos 19 y 20 que nos quedan aquí, vamos a ver el lado tierno de Pablo el pastor. A compartir su corazón de una manera muy, muy real, una manera muy, muy, muy tangible, muy palpable. Y lo dice, ¿por qué? Mi deseo, dice, es de que vea a Cristo formado en vosotros. Esa siempre debe ser la preocupación del pastor en la iglesia. El deseo de este humilde siervo de ustedes es de que todos ustedes, cada uno de ustedes y los que nos están escuchando en línea, que vivan esta realidad, que Cristo Jesús sea formado en ustedes. Esta es una situación difícil para uno como pastor y a veces estos textos se vuelven difíciles de compartir, difíciles de expresar, porque está poniendo en el centro a un hombre que es apasionado por las almas, apasionado por las personas que forman parte de esa iglesia. Y nos dice aquí, mi mayor preocupación como pastor en la iglesia es ver a Cristo Jesús en cada uno de ustedes, que lleguen a esa estatura, que lleguen a esa vida en la que Cristo Jesús sea visible en todos ustedes. Cualquier cosa que no se parezca a eso es perder el punto de lo principal en la iglesia. Un pastor o un líder debe siempre tener como suprema meta el ver a los cristianos, que Cristo Jesús sea visible en ellos. El pastor no debe solamente conformarse que todos los asientos se llenen acá el domingo, como se mira en donde sea. Solamente que personas vengan y digan, sí, yo ya voy a la iglesia. El pastor, su preocupación no debe ser solamente que la gente se sienten a gusto en las sillas cómodas con el aire acondicionado fresquito, ¿no? No, esa no debe ser la preocupación del pastor. El pastor, su punto principal, su deseo más grande es que las personas lleguen cada día a ser más y más como Cristo Jesús. Pablo dice, hasta que Cristo Jesús sea formado en vosotros. En la iglesia hoy se ha perdido esa práctica común de hablar de la santidad, de la santificación, de la piedad en la iglesia. Muy poco se escucha desde el púlpito hablar de santidad y santificación delante de Dios. Aquí vemos que era la pasión del apóstol Pablo. Durante su ministerio entero, él era un apasionado por la formación espiritual de las almas y de los hermanos.
Y lo que le conmovía a él era eso. Su preocupación constante era esa. Escuchen lo que dice en 2 de Corintios 11. Temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Temo que sean engañados. Luego adelante en el mismo capítulo, en el verso 23 al 28, él va a decir, yo he trabajado mucho por la causa del Evangelio, dice. Nos va a decir, en trabajo he sido muy abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo dice, hay una gran preocupación en mi corazón. Las cosas en lo externo, lo que sufro en mi cuerpo físicamente, todas estas cosas que he acabado de enumerar, los maltratos, el hambre, el frío, la soledad, todas esas cosas. Pero lo más pesado de eso, dice, la preocupación por las iglesias, por las almas, por ustedes, por cada uno de ustedes. Habla de todo lo que ha sufrido. Habla de las agonías que el mundo le inflige todos los días. Pero vean esto. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Muchas veces las personas piensan que el pastorear es una cosa que no tiene ningún chiste. Y a decir verdad, piensan que todo el asunto de pastorear es estar aquí detrás del púlpito con la camisita planchada y hablando y hablando y hablando. Eso no es pastorear. Eso es parte de un verdadero ministro del Evangelio, un verdadero siervo del Señor, un verdadero pastor. Agoniza diariamente por el bienestar de las personas. Si hay algún enfermo, nosotros sufrimos con ellos. ¿A quién se le hace tropezar y a mí no me moleste? Y las llamadas de teléfono a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, de alguien que tuvo algún problema, de una discusión familiar, de una discusión en el matrimonio. Y nos levantamos y allá vamos a hablar con estas personas, a orar con ellos, a clamar a Dios, a veces a llorar nada más de impotencia, de no poder hacer nada, a orar por el enfermo antes que lo desconecten del respirador artificial. Y tener esa imagen fresca en tu mente por meses y por años. Y luego otro, y luego otro. Y a tratar de hacer una boda con una buena sonrisa en tu cara. Y a los días hacer un funeral. Y a los días mirar un matrimonio que se despedazó, que se desintegró. Y mirar a los niños que quedaron ahora solos. Y te vas a tu casa. Y tienes tiempo para orar y tienes tiempo para estudiar. Y de repente tú no tienes vida propia y de repente tienes que contestar a los amigos y a los hermanos que se te acercan a pedirte consejo. ¿Qué decir de tu vida familiar? Eso debe esperar. Tú no tienes tiempo establecido para estar. No hay día de descanso, no hay vacaciones. Aunque te puedes ir y luego tienes que regresarte porque hay algo que sucedió en la iglesia y demanda tu presencia. Ese es el corazón de un verdadero pastor, como estamos viendo de Pablo aquí. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Es profundo esto que está diciendo él. La preocupación constante por todos en la iglesia. El vivir con esa agonía. Los retos del ministerio. La vida del pastor que está comprometida diariamente con la iglesia. Una vida de agonía, de dolor, de sufrimiento, de tristeza y de soledad. Y a decir la verdad, muy pocas veces
recibimos una llamada para que alguien nos diga, pastor, y no que lo necesitamos, quiero estar claro, no estoy hablando aquí, ay, pobre de mí, como Magdalena, no, estoy poniendo delante de ustedes lo que Pablo nos está enseñando, identificándome con esas cosas, porque es muy raro recibir una llamada de alguien que nos diga, pastor, solamente le quería decir gracias por estudiar para preparar estos mensajes, nada más. No lo necesitamos porque nuestra recompensa viene de Dios, no lo hacemos para los hombres, no estamos en esto para agradar a los hombres. Estamos aquí para agradar a Dios. Pero ese es Pablo. No es lo que viene en lo externo, dice, es ese dolor del corazón de que alguien esté sufriendo, de que alguien esté batallando. Esto me preocupa, y de todo eso, dice, mi mayor preocupación es que ustedes lleguen a ese momento donde Cristo Jesús es formado en ustedes. En 1 Corintios 1:1 dice, imítenme a mí como yo también imito a Cristo. ¿Cómo era eso? En santidad. Pablo en el capítulo 3 de Filipenses nos dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de mi Dios en Cristo Jesús. Con todas estas cosas que me suceden. ¿Por qué? Porque desde el momento de tu justificación, cuando clamaste a Dios, recibiste por gracia y por fe el perdón de tus pecados y fuiste justificado. Al momento en que llegues a la presencia de Dios para siempre, glorificado. Desde la justificación hasta la glorificación, en medio de eso hay un proceso que se llama santificación. Y Pablo dice, todo ese tiempo, todo ese batallar, todo ese caminar, todo ese tiempo va a ser mi angustia. Mientras yo esté aquí, mi angustia, mi sufrir, mi llorar, mi desvelo, hasta verlos a ustedes que lleguen al momento en donde Cristo Jesús ha sido formado en ustedes. Por eso dice, siento dolores de parto por ustedes. Por eso. Le dice a la iglesia de Corintios, he aquí por tercera vez estoy preparándome para ir a verlos y no les seré gravoso, porque no busco lo de ustedes sino a vosotros. No deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y vean esto. Y Dios me dé la templanza para leer esto y que no me quebrante. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Aunque amándolos más, sea amado menos. Y todo esto, Pablo dice, lo hacemos, hermanos amados, por vuestra edificación. Pero qué grande es Dios en verdad. Pablo les dice en Gálatas, es mi deseo, es la pasión de mi vida, es el gozo de mi corazón ver a Jesús formado en ustedes. Pero es importante. Segundo de Corintios capítulo 12, vean, más adelante cuando él continúa hablando de estas cosas que se vuelven importantes para la iglesia, y después en el verso número 20 les dice, pero me temo que cuando llegue a ustedes, Pablo les dijo que iba a ir allá, me temo que cuando llegue a ustedes no los halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Y que cuando llegue, cuando esté con ustedes, me humille Dios entre vosotros. Y quizás tenga que llorar mucho por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Una de las cosas más tristes del pastorear es ver a aquellos que algún día caminaron y se congregaron aquí con nosotros y ahora viven como si no hubiesen conocido la verdad.
Cuando dice aquí tenga que llorar, eso es cuando se llora porque alguien murió. Tenga que lamentarme con luto. Entonces, ese es el corazón de un verdadero pastor, un verdadero ministro del Evangelio. La preocupación constante por la santificación del creyente. Es el deseo constante, el deseo inagotable de ver a los hermanos y las hermanas en la iglesia que van creciendo y madurando hasta que Cristo Jesús sea formado en ellos y en ellas. En 2 Corintios capítulo 7, el Señor nos habla por medio de Pablo escribiendo estas cosas. Así que, amados hermanos, puesto que tenemos tan grandes promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Todo el tiempo que Dios me permita estar aquí y servirles a ustedes como un siervo de pastor, y el tiempo que Dios me permita este grandísimo privilegio, va a ser la constante exhortación que salga de mis labios. Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Busquen a Dios. Busquen esa intimidad con Dios. Caminen por fe. Dios les dará la fortaleza para sobreponerse a cualquier cosa que venga en contra de ustedes. Y sepan que mientras tenga aliento en estos pulmones, mientras tenga latir mi corazón, viviré la vida orando por ustedes y pidiendo a Dios que me permita la dicha de ver en ustedes a Jesús formado claramente, poderosamente. ¿Ves? Participar en la iglesia y ser parte de la familia de Dios es mucho más que los gritos y las luces y todas esas cosas que se hacen en las iglesias comunes y corrientes. No, nosotros estamos aquí para compartirte el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, para enseñarte que hay una manera de vivir que le agrada a Dios. La Biblia dice, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Es el mismo oficio, pastor, maestro. El pastor debe ser un maestro. Y la función del pastor maestro es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Esa es mi función como pastor. Te voy a enseñar la palabra de Dios. No te voy a decir lo que quieres oír, te voy a decir lo que debes oír. Y lo que tú y yo debemos oír está escrito en este libro que llamamos la Biblia. Y que Dios por su Espíritu Santo me use solamente como un instrumento a través del cual Dios puede hablarte a ti, a ti, a ti, a ustedes aquí, con respeto, con dignidad, con gracia y con misericordia, con compasión, como siempre el Señor lo hace. Y que todos juntos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Cristo Jesús y continuamos creciendo. Primera de Pedro 1, 15, 16 dice, hasta que lleguemos a ese lugar donde podamos decir, somos santos porque nuestro Dios es santo. La Biblia dice que desde ya Dios nos ha llamado a los santos en la fe. Ya nos considera santos, entonces ahora debemos creer que somos santos y debemos ese deseo constante de vivir en esa santidad. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 4 dice, pero debes abstenerte de todo tipo de inmoralidad sexual. Debes aprender a vivir en santidad delante de Dios. Controla tu cuerpo y las acechanzas del enemigo y los deseos pecaminosos de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida y esos impulsos pecaminosos. Aprende a someterlos en control por el Espíritu Santo que está en ti. Vive en esa santificación, en ese honor, que te guarde firme ante las pasiones que te atacan todos los días. Primera de Tesalonicenses 3, 12 y 13. El objetivo de por qué el Espíritu Santo está en nosotros es para guardar nuestros corazones sin mancha en santidad. Segunda de Tesalonicenses 2, 13. Entre nuestra justificación y nuestra glorificación, el maravilloso
el maravilloso trabajo, la obra, el proceso, la santificación, que es la obra del Espíritu Santo por la palabra de Dios, para la honra de Dios. Oh, que esa sea nuestra pasión, que vivamos apasionados acerca de esas cosas. Tito, capítulo 2, me encanta. Este es Jesús mismo hablándonos, pues obviamente desde Génesis, Apocalipsis, ya sabemos eso. Pero vean cómo lo pone, Tito capítulo 2, verso 13. Voy a leer el 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y vean esto, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, y que nadie te menosprecie cuando haces eso. Romanos 6, maravilloso texto aquí. Romanos 6, Pablo dice en Romanos, así como antes presentabas tus miembros en esclavitud al pecado, vean esto. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación preservar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavos del pecado eras libres acerca de la justicia, pero ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas? Porque el fin de esas cosas es muerte. Mas ahora, habiendo sido libertados por el pecado y hechos siervos de Dios, tienes por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Maravilloso, la santificación, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Luego déjame cerrar esto con 3 versos que creo que son imprescindibles. Ok, pastor, entiendo. El punto aquí es que Cristo Jesús se ha formado en nosotros. No va a pasar por ninguna otra razón que no sea la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Número 1, hay una palabra importante, el deseo por su presencia y por su palabra. Primera de Pedro nos dice, nada más les voy a leer los versos, ¿ok? Porque no me va a alcanzar el tiempo, pero ustedes los van a estudiar, ¿promesa? Ok, ustedes los van a estudiar y van a llegar a ver cómo esto va a suceder. ¿Qué hacemos nosotros prácticamente para que Jesús continúe siendo formado en nosotros y llegamos a esa estatura de la plenitud de Cristo? Número 1, un deseo insaciable por su palabra. Nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive, permanece para siempre. Y luego dice verso 1 del capítulo 2, desechando pues toda malicia, toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, todas las calumnias, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo vamos a llegar a ese punto en que veamos en realidad a Cristo siendo formado en nosotros? Por un deseo insaciable por su palabra. ¿Amén? ¿Cuál es la fórmula? Un deseo insaciable por su palabra, por la leche espiritual no adulterada. Número 2, de la manera que ese deseo siga creciendo en nosotros, debemos aprender a deleitarnos en la palabra. Salmo capítulo 1, Salmo 1. Bien importante estos versos, porque si no, no va a haber crecimiento y además vamos a estar intentando hacer algo que no podemos hacer por nuestras propias fuerzas, ni ninguna otra sabiduría ni conocimiento. Primero, un deseo insaciable por su palabra. Número 2, vean esto, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. ¿Cuál es la clave? Después de un deseo por su palabra, un deleite, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Muchos de ustedes agarran la Biblia para dormir porque no se deleitan en ella. Aprenda a deleitarse en la Biblia, que se le quite el sueño cuando usted esté leyendo la Biblia. No para dormir,
para mantenerse despierto. ¿Por qué? Porque hay un deleite. De las cosas que nos deleitamos, de esas queremos más. Primero, un deseo insaciable por su palabra y un deleite en su palabra, que se vuelva algo que saboreo y que quiero más y más. Y no nos llenamos de eso porque es algo que nos deleita. Y número 3, no solamente el deseo y el deleite, pero estas cosas combinadas nos van a dar, en Hebreos capítulo 5, nos dice, estas cosas, la combinación de ellas, va a producir en nosotros lo que se llama discernimiento. Y aquí vamos a ver esta palabra. Hebreos 5, verso 12. Vean lo que dice. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Un deseo por su palabra, un deleite en su palabra, que nos dé el discernimiento en su palabra y por su palabra, para discernir las cosas del bien y del mal. Y cuando eso pase, iremos creciendo a la estatura de Cristo Jesús. ¿Cómo? Juan 17:17, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Ves? El deleite por la palabra, primero el deseo por la palabra, el deleite por la palabra, el discernimiento por la palabra y santidad en la cual Dios nos va a guardar. Dios nos ayude a mantener una pasión por aquellos que todavía no conocen a Cristo Jesús para que sean como nosotros. Dios nos ayude a reconocer la providencia divina, que aún en nuestras debilidades y nuestras circunstancias adversas podemos traer el testimonio de gracia de nuestro Dios y Salvador ante otras personas. Y pase lo que pase, venga lo que venga, nunca vamos a rehuir ni vamos a abandonar la enseñanza pura de la palabra de Dios, porque es la verdad y es la verdad que hace libre. Debemos aprender a tratar con aquellos que se vuelven piedras de tropiezo. Pero que en todas estas cosas Dios nos mantenga firmes, creciendo en el conocimiento de Cristo Jesús, hasta que el mundo vea y todos los demás puedan decir si es verdad. Vemos a Jesús formado en estas personas. Que Cristo Jesús sea formado en vosotros. Esa es mi oración. Y con eso concluimos nuestro estudio de este día. Padre bendito, en el nombre de Jesús, a ti sea la honra y la gloria. Es así de simple nuestra oración. Que Cristo Jesús sea formado en nosotros para la honra y la gloria de su nombre. En Cristo Jesús. Amén.